Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Supuestamente el gran beneficiado de los ataques que Hamás perpetró contra Israel el 7 de octubre iba a ser Irán. Gracias a la respuesta israelí recuperarían protagonismo en el mundo árabe y capitalizarían la resistencia. Pues bien, han pasado ya más de 2 meses y aún no han cosechado ningún beneficio estratégico de este conflicto. El régimen iraní, cuyo objetivo declarado es la destrucción del Estado de Israel, siempre ve con buenos ojos cada vez que los israelíes se encuentran en apuros. En octubre Israel asistió a uno de sus peores fracasos de inteligencia, cuando terroristas de Hamás, respaldados por Irán, se infiltraron en su territorio desde la Franja de Gaza y asesinaron a más de 1.200 personas, llevándose con ellos a casi 250 rehenes. La respuesta sería ejemplar, eso daría razones a Irán y le fortalecería, ya que las milicias terroristas de la zona se encargarían del trabajo sucio. Pero nada de eso ha sucedido. Sus relaciones con Occidente, que estaban mejorando de forma paulatina y algunos incluso se planteaban ir levantándoles gradualmente las sanciones, se han congelado de golpe. Su plan de que los países árabes, como los Emiratos o Bahrein, que de estos que se habían acogido previamente a los acuerdos de Abraham, la esperanza que tenían en que se apartasen de Israel también han fracasado. Todos se han quedado a la espera, pero ninguno ha querido dar el paso. Sus aliados de Hezbollah en el Líbano, entre tanto, no han pasado a la ofensiva, como se pensaba en un principio. En eso tuvo mucho que ver la advertencia israelí de tomar represalias inmediatas sobre el Líbano y el hecho de que Estados Unidos envió una fuerza de combate naval a la zona para evitar aventuras no deseadas. Para colmo de males, la guerra de Gaza ha reavivado el interés de Estados Unidos en Oriente Medio, una región que tenían muy olvidada desde que hace ya más de 10 años se retiraron de Irak. Estados Unidos ha desplegado nuevas tropas y se está involucrando de forma mucho más activa en la geopolítica de esa zona. Esto complica las cosas en Teherán, donde daban por hecho que los estadounidenses no entrarían de nuevo en juego. Daban también por hecho que, llegado un punto, los israelíes se detendrían en la ofensiva, castigarían de forma ejemplar, pero dejando a Hamás con vida. Eso tampoco está sucediendo. Por primera vez, el gobierno israelí se ha propuesto destruir Hamás por completo y privarle de su santuario en la Franja de Gaza. En tanto que Hamás es uno de los principales aliados iraníes en aquella zona, con su desaparición perdería un activo fundamental. En su lugar, la beneficiada será la Autoridad Nacional Palestina, que ahora gobierna en Cisjordania y que, al término de la guerra, lo más probable es que recupere el control de la Franja de Gaza. Si Estados Unidos e Israel juegan bien sus cartas, su influencia en la zona crecerá después de este conflicto, mientras que la de Irán disminuirá. Eso en el medio plazo podría sustanciarse en nuevas conversaciones entre israelíes y palestinos, y en el proceso de normalización de Israel también, de Israel con los países árabes, que ese mismo proceso se fortalezca. Justo lo que querían evitar desde Teherán. Pero su posición es débil. El país atraviesa una crisis económica sumada a otra de identidad. La revolución islámica tiene que reinventarse con nuevos líderes y para eso necesita la tranquilidad que ahora le falta. A primera vista, la guerra en Gaza ha sido una buena noticia para el régimen iraní, para el régimen de los ayatolás. En primer lugar, su aliado, que es Hamás, demostró ser más eficaz de lo que la mayor parte de los observadores habían supuesto en su ataque contra Israel el pasado 7 de octubre. Fue algo que sorprendió a todos, absolutamente a todos, no solo a los israelíes, sino al resto del mundo. Desde entonces, todos los miembros de eso que se ha dado en llamar el eje de resistencia contra Estados Unidos, contra Israel, en fin, contra Occidente, han demostrado cierta capacidad de movilización en el extranjero. Hemos visto a lo largo de los 2 últimos meses como algunos objetivos israelíes y estadounidenses también, en Irak, en el Líbano, en Siria o en el Yemen, han sido atacados por parte de milicias. Los hutíes del Yemen están atacando buques en el Mar Rojo, han atacado más de 90 hasta el momento presente, han sido ataques pequeños, no es que hayan hundido ninguno, y han llegado incluso a disparar misiles de largo alcance, con alcances superiores a los 800 kilómetros en el propio Mar Rojo.
algunos han llegado hasta el Mediterráneo. Esto ha permitido a Irán afectar directamente al comercio a través del Mar Rojo y sobre todo al comercio a través del Canal de Suez. Esto es un tema que está preocupando muchísimo a todas las compañías mercantes, a las compañías dedicadas al comercio internacional, sobre todo de contenedores, porque ven que pueden presentársele problemas, que algunos de sus barcos pueden ser secuestrados o incluso que puede haber una desgracia mucho mayor, es decir, que les terminen hundiendo un barco porque la actividad en el Mar Rojo se ha multiplicado a lo largo de los últimos 2 meses. La demostración de fuerza de Irán se produce además un año después, justo un año después de que concluyesen los disturbios provocados por la obligatoriedad del velo islámico en Irán. Este es un tema que en su momento tratamos mucho, a la cosa de un año aquí en la Contracrónica. A finales de 2022, lo que fue el último cuatrimestre, las manifestaciones, recordadlas, por la muerte bajo custodia policial de una mujer llamada Masha Amini, que no llevaba puesto el hijab. Bueno, lo llevaba puesto, si mal no recuerdo, pero no lo llevaba puesto adecuadamente. La detuvieron, se la llevaron a la comisaría y nunca salió con vida de allí. Bueno, terminó en un hospital, ¿no?, después de que le propinasen una paliza. Bien, son estas mismas protestas que se fueron de madre, duraron varios meses, se extendieron por todo el país, pero que en Irán fueron multitudinarias, en Teherán, perdón, fueron multitudinarias, amenazaron la existencia misma del régimen. Recordemos lo que estaba sucediendo allá por el mes de octubre, noviembre, incluso diciembre del año 2022. Aquí mismo en la Contra, como digo, lo traje varias veces. Al final resultó que fueron las protestas y no el régimen las que se terminaron extinguiendo. Eso sí, después de una represión atroz que se cobró la vida de más de 500 personas. La mayor parte de ellas simples civiles. Hubo algunos policías muertos, pero la mayor parte de ellas fueron simples civiles. Desde entonces, el aislamiento diplomático y económico de Irán también ha ido a menos. Es decir, consiguieron conjurar con este problema que se les había presentado por lo del velo y además han visto que en el extranjero estaban recibiendo a lo largo de 2023, recibiendo ayudas muchas veces inesperadas. Se han posicionado, por ejemplo, aunque esto hay que irse al año 2022, como un proveedor importante de armas para Rusia. Las exportaciones de petróleo, especialmente a China, no hacen más que incrementarse, a pesar de que tiene sanciones, como bien sabéis. China, evidentemente, no suscribió esas sanciones y sigue importando petróleo iraní. Es más, está exportando más petróleo que nunca, lo cual ha contribuido, entre otras cosas, a que el precio del crudo no se haya disparado. En marzo, China negoció un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Este tema lo traje también en la Contracrónica en su momento, de esto pues hacía unos meses. En agosto Irán fue invitado a unirse al BRICS y en septiembre Estados Unidos acordó descongelar $6.000 millones en activos iraníes como parte de un intercambio de prisioneros. Vamos, que hasta el mes de septiembre todo les iba a pedir de boca. Las cosas estaban mejorando por momentos, tenían razones para estar contentos. Los ataques del 7 de octubre contra Israel, en el sur de Israel, vinieron a continuar esa racha de buena suerte para el régimen iraní. No podemos pensar que no puede ser buena suerte que muera tanta gente, pero es que la voluntad del régimen iraní desde siempre es eliminar, aniquilar a los israelíes y que ese Estado desaparezca. Por lo tanto, siempre que alguien les haga algo de daño, sea mucho o poco, pues los reciben alborozados. Naturalmente, en aquel momento, recordémoslo, no es tanto tiempo, pues el gobierno iraní evitó condenar el ataque, vino a decir que los israelíes se lo tenían más que merecidos y que ellos son unos invasores, y quedó a la espera de la respuesta israelí, que se presumía ya en aquel momento, estamos hablando de la tarde del 7 de octubre, se presumía durísima para tratar de vengar lo que les habían hecho y tratar de acabar con Hamas, etc. Esto daría motivos para que toda esa zona se incendiase. Con eso podrían los iraníes activar sus milicias en el Líbano, que las maneja Hezbollah, en Siria, en Yemen, en la propia Gaza. Hamas no está al servicio pleno de Irán, pero sí tienen una colaboración muy intensa desde hace mucho tiempo. Es decir, que estas milicias terroristas harían el trabajo sucio de hostigar a los israelíes y de ponerles las cosas aún más difíciles. Con aquella guerra, en definitiva,
parecían abrirse oportunidades muy interesantes para los ayatolás. Era la guinda final a un año en el que las cosas les habían salido bastante bien. La respuesta israelí complicaría además las relaciones del propio Israel con el resto del mundo árabe y le pondría a Occidente en contra. Lo de Occidente es secundario para las preocupaciones que tienen los iraníes, pero no tanto los acuerdos que Israel ha alcanzado en los últimos años con algunos países musulmanes como los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein o Marruecos. Estos acuerdos enmarcados dentro de lo que se conoce como Acuerdos de Abraham, ¿no? El primero de ellos se firmó en 2020 y estaban poco a poco sumándose nuevos países, otros habían estudiado hacerlo, se habían acercado posturas entre el gran país del mundo árabe, que es Arabia Saudita e Israel. Vamos, que eso preocupaba y mucho a los iraníes. Pues bien, con este contraataque israelí, las cosas se les iban a poner cuesta arriba. Con eso mismo, con estos acuerdos, es de las primeras cosas que comentó aquí Alberto Garín, en ese programa que hicimos juntos, poco después a principios de octubre, ¿no? Que decía, bueno, es que esto es acabar, es la primera intención de Hamás y también de sus padrinos iraníes, acabar con este marco de Abraham que les molesta especialmente. Bien, esto se vieron ilusionadísimos, pensaron que la guerra en Gaza les iba a poner en bandeja algo contra lo que habían batallado desde su misma concepción a finales de la década pasada. Hace solo un mes, Ebrahim Raisi, que es el presidente iraní, no confundir con el líder supremo, ese es Ali Khamenei, se reunió incluso con Mohammed bin Salman, es el príncipe heredero saudí, bueno, y de facto es el gobernante de aquel país, pero esta era la primera reunión entre los dos, pues desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas. Esto fue en marzo por mediación de China y llevaban sin tener relaciones diplomáticas iraníes y saudíes desde hace 7 años. La reunión, de hecho, colocó a Irán en el centro, de nuevo, de la política y de la diplomacia internacional. Irán ha demostrado además que tiene una red de aliados muy tupida en toda aquella zona que pueden acosar a cualquier actor internacional que se meta ahí y por supuesto a los propios israelíes, que se pueden activar además de forma muy rápida. Los ataques a intereses israelíes u occidentales en Siria o en el Mar Rojo que os comentaba antes se han multiplicado desde el mes de octubre, pero la cosa no ha ido más allá. Vemos que son ataques continuos, un goteo, pero nada especialmente grave. Leía el otro día, hace exactamente 24 horas que leía esta noticia en un medio británico, que habían estado derribando unidades británicas y estadounidenses drones hutíes, pues como si estuviesen haciendo tiro al blanco, tiro al pichón, ¿no? Una cosa así, se los iban poniendo en el Mar Rojo, no debían de ser drones muy sofisticados y los fueron tirando uno tras otro. Es decir, que están tratando de hacer daño, pero no consiguen hacer el daño que buscan. A fin de cuentas, estos aliados no son más que simples milicias y no ejércitos propiamente dichos. Recordemos, y esto es importante porque en principio no se entendió bien este movimiento por parte de la Armada de Estados Unidos, pero era fácil de leer sus intenciones. Recordemos que hay una flota estadounidense con 2 portaaviones en el Mediterráneo Oriental, que podría contraatacar en cualquier momento poniendo en apuros a estos grupos y, en algunos casos, y si se lo proponen, eliminarlos por completo, ya que su estructura de combate es mínima. Irán también se ha contenido en este aspecto por miedo a empeorar las cosas. No se pensaban que Estados Unidos se lo fuese a tomar tan en serio. Supusieron, yo creo, que prestarían un apoyo a Israel, es obvio, siempre lo han hecho, pero se mantendrían al margen del conflicto, evitando a toda costa esta región. Una región que, no olvidemos, tantos problemas ha traído a los estadounidenses en el pasado reciente. Los iraníes se han encontrado con otro problema que no es menor, todo lo contrario. De hecho, era su principal esperanza y esto sí que no lo han conseguido. No han conseguido que los países árabes, que ya las tienen, rompan sus relaciones diplomáticas con Israel. Ni los más cercanos, tipo Egipto, Jordania. Egipto tiene relaciones diplomáticas con Israel hace más de 40 años, Jordania no tanto, pero sí son 30 años, se celebrará ahora el 30 aniversario del acuerdo entre jordanos e israelíes.
y eso es más difícil de romper, tiene que haber algo realmente gordo para que se rompan las relaciones entre Israel, Jordania y Egipto. Pero los más lejanos, los más recientes, como los Emiratos o Bahrein, ni siquiera Marruecos, ni siquiera se han planteado romper con Israel, a pesar de que la respuesta israelí en Gaza está siendo durísima. Han hecho, eso sí, declaraciones diplomáticas muy comedidas. Si lo miramos, si nos aproximamos a estas declaraciones con cierta distancia, lamentando la muerte de civiles palestinos, naturalmente, al tiempo que pedían que se alcanzase un acuerdo de alto el fuego cuanto antes, pero no han querido pasar de ahí. Es decir, han sido más duros algunos gobiernos europeos, como puede ser el de España o el de Bélgica, que estos países árabes, que se han mantenido a distancia. Es cierto que se han producido manifestaciones en Amán, en el Cairo, en distintos países del mundo musulmán, pero la capacidad que tiene la opinión pública de la mayor parte de países árabes de presionar sobre sus gobiernos es francamente pequeña. Así que si los iraníes habían apostado por esto, bueno, les van a hacer manifestaciones en la calle, tendrán que reaccionar de alguna manera, se pueden ir olvidando. La capacidad que tiene la opinión pública en los Emiratos Árabes Unidos es nula, o en Qatar, o en Arabia Saudí, o en el propio Egipto. Es muy pequeña para presionar al gobierno en una u otra dirección. Los temas de Estado son sagrados y en el caso de Egipto o Jordania claramente es una cuestión de Estado, la relación con Israel, y no se han planteado en ningún momento romperla. Estos nuevos que se habían sumado a los acuerdos de Abraham tampoco. Se ha limitado a hacer una serie de declaraciones muy diplomáticas, muy correctas. De hecho, la tregua de los rehenes de hace un par de semanas, que trate aquí en la contra, fue negociada directamente por Egipto, que está ejerciendo desde el principio como mediador confiable, reuniéndose con los líderes de Hamas en Qatar. De cara a Occidente, la relación ha empeorado, la relación de los iraníes, quiero decir, y la imagen de Irán ha empeorado a ojos vista. En Europa, que siempre ha abogado por normalizar las relaciones con Irán, vimos aquel famoso acuerdo nuclear del año 2015 que había sido empujado por Alemania, por Francia, por la propia Unión Europea, la idea es que no tienen esa espina clavada que puedan tener los estadounidenses y por lo tanto siempre han peleado para que las cosas se normalicen. Nunca ha sido tan duro como Estados Unidos con Irán. Bien, pues en el caso de Europa, el apoyo que Irán presta a Hamas le está pasando factura. Bueno, eso y la alianza entre iraníes y rusos, que es mucho más antigua y cuyos frutos podemos ver a diario en el campo de batalla en Ucrania. Los iraníes suministran armas a los rusos, algo que sienta especialmente mal en Bruselas, donde siempre se pensó que a los ayatolás había que darles una oportunidad. Cada vez que los ucranianos detectan ciertos tipos de drones, especialmente los más baratos, o los recuperan, lo que se ve es el Made in Irán, bueno, no lo pone así tan claramente, pero vamos, ven que son modelos iraníes comprados a bajo precio por los rusos. Así que cualquier alivio a las sanciones occidentales contra Irán parece hoy no imposible, pero sí desde luego lejano. Según están las cosas, hoy por hoy es directamente imposible. La cuestión es que Irán no puede ir más allá con Israel por una serie de motivos externos e internos. Es cierto que cuentan con activos importantes en la región, como el caso de Hezbollah en el Líbano, del que hemos hablado aquí largo y tendido, que desde el mismo 7 de octubre viene amenazando con abrir el segundo frente en el norte, pero no termina de abrirlo nunca. Han pasado más de 2 meses. Esta es una amenaza que no se termina de materializar, a pesar de que se ha dado la voz de aviso de que se iba a abrir en varias ocasiones. Respecto a Hamas, bueno, la operación israelí les está debilitando muchísimo. Y lo más probable es que terminen, si la operación israelí se culmina, van a terminar perdiendo el control de la Franja de Gaza, que era un santuario que tenían a su entera disposición, donde recibían, aparte de que tenían un lugar solo para su uso y disfrute, se beneficiaban de la cantidad millonaria de ayuda internacional que llegaba hasta allí y que ellos utilizaban para sus propios fines. Pero el control de esta franja seguramente pase a la Autoridad Nacional Palestina, con quien Irán tiene una relación difícil desde siempre.
ya que les considera traidores que entregaron Palestina a los israelíes en los acuerdos de Oslo. Una de las cláusulas de esos acuerdos fue el reconocimiento por parte de la Autoridad Nacional Palestina de la existencia del Estado de Israel. Esto para los más radicales era algo directamente imperdonable. Así que la probabilidad de que esto se transforme en una guerra a gran escala entre Irán e Israel sinceramente, es muy baja. El régimen iraní podrá ser todo lo teocrático que queramos, pero no son tontos. Llevan muchos años en el poder, la revolución islámica no es de ayer por la tarde, tiene más de 40 años, y han aprendido a calibrar riesgos y a evitar los avisperos que pongan en riesgo el propio régimen. Saben, por ejemplo, que no pueden movilizar a la sociedad iraní de forma masiva, como hicieron en 1980, cuando les atacó el Irak de Saddam Hussein. Y la revolución, además, en aquel momento estaba recién nacida y no les quedó otro remedio porque les estaban atacando. Esa movilización del 80 respondía a una cuestión que podríamos denominar existencial para la propia revolución islámica, que acababa de abrir los ojos y que todavía ni siquiera se había institucionalizado. En Gaza no se libra la existencia de la República Islámica de Irán, en absoluto. Y además, la revolución dentro del propio Irán ya no es tan popular como lo era hace 40 años. De hecho, tiene muchos detractores, esto lo sabemos bien. Algunos incluso salen a la calle de forma periódica para manifestar su malestar y su descontento por causas múltiples. Las últimas protestas, las que tenemos más frescas en la retina, son las del velo, pero regularmente hay manifestaciones contra el gobierno en Irán, por todo tipo de causas, generalmente por causas económicas, porque Irán vive metido en una crisis económica crónica desde hace un montón de años. La guerra en Gaza ha activado a su gobierno, pero muchos dentro del propio régimen no son ajenos a los riesgos que esto implica para el propio Irán. Si Irán se mete de lleno en esta guerra, participando de forma mucho más activa y directa, las consecuencias para el país pueden ser devastadoras, ya que Estados Unidos podría intervenir, algo que, por supuesto, para Israel sería un regalo, se lo agradecería mucho. Eso supondría un riesgo para el propio régimen que, si entra en guerra abierta contra Estados Unidos, sufriría las consecuencias. Podrían hacerles daño, pero la guerra la tendrían perdida de antemano. Eso traería aparejados movimientos políticos e internos que quizá se lleven al régimen por delante. Un régimen que, a diferencia de lo que sucedía en los años 80, ahora se encuentra fuertemente cuestionado en su interior. Muchos saben que sería lo más parecido a un suicidio, así que mejor evitarlo a cualquier coste. Luego hay otro elemento, y es que, a pesar de que en Teherán se alegraron mucho del fracaso israelí el 7 de octubre, han podido comprobar que aquel país no está debilitado como ellos pensaban. Simplemente tuvieron un error. Cometieron un error grave, gravísimo, probablemente por exceso de confianza. Pero su capacidad militar se mantiene intacta y de hecho la están mejorando. Esa misma capacidad es la que sirve de disuasor para atacarles. La historia de Israel se resume en eso mismo, en enseñar los dientes a sus vecinos para evitar que cometan errores, que se metan en aventuras. Si de algo está sirviendo a Israel esta guerra es para demostrar a sus enemigos, como el caso como Irán, que responderán con todo lo que tienen a mano si se ven amenazados. Es cierto que Irán no necesita entrar directamente en guerra con Israel, eso es verdad, que para eso tiene a Hezbollah o a Hamas, que actúan en su nombre. Pero quizá en el caso de Hezbollah sí podríamos decir que actúa en su nombre, que es un representante. Pero Hamas no tanto, Hamas no depende directamente de Irán. No existe una relación jerárquica entre el régimen iraní y Hamas. Aunque suelen ir de la mano, no siempre sucede así. Durante la guerra civil en Siria, recordemos que Hamas apoyó a los rebeldes suníes que iban contra Bashar al-Assad. Respecto a lo del 7 de octubre, todo indica que fue una operación concebida, planeada y ejecutada solo por Hamas, sin que la orden partiese en ningún momento de Teherán. Luego, los iraníes se encontraron con eso y les gustó la iniciativa. Han tratado incluso de aprovecharla en su beneficio, pero no salió de ellos. Claro, el problema aquí es que Hamas tiene muy mala prensa, tanto dentro del mundo árabe como entre las grandes potencias mundiales. Son unos asesinos sin escrúpulos que se retrataron ellos mismos el 7 de octubre grabando en vídeos sus propias atrocidades. En Occidente eso causó espanto, pero tampoco gustó nada a los chinos o a los rusos, que no dudan en apoyar a Irán en otros ámbitos, pero cuando hay un grupo terrorista como Hamas de por medio, ya se lo piensan dos veces.
Así que si deciden ir más lejos, lo harían contra el criterio de chinos y rusos, que son hoy por hoy su principal sostén diplomático y económico. Además, y esto creo que es definitivo, el presidente de Irán es, como os decía antes, es Ebrahim Raisi, pero el líder supremo, una suerte de monarca electivo llamado Ali Khamenei, tiene mucho peso en las decisiones políticas. Quizá no en las del día a día, pero sí en los asuntos importantes. Es una persona ya mayor, tiene 84 años y lleva como líder supremo pues más de 30, desde la muerte de Khomeini en 1989. Este hombre, Khamenei, durante la guerra contra Irak en los 80 fue presidente de la República. Sí que es muy consciente de las consecuencias de cualquier guerra abierta, más aún si es contra Estados Unidos. Esto mismo es lo que, por ejemplo, le empujó a adoptar una posición tranquila y mesurada cuando hace casi 4 años Estados Unidos liquidó al general Qasem Soleimani, el líder de la Fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria, que le mataron en un aeropuerto de Bagdad. Procura evitar meterse en problemas que podrían escalar y pondrían a la revolución islámica contra las cuerdas. Eso es lo que no quiere, y menos todavía en un momento tan delicado como el que viven. Por una cuestión de ley de vida, sin más, no le queda mucho. Arrastra algunos problemas de salud y tiene que nombrar sucesor. El que venga detrás de él no tendrá su misma autoridad, no tendrá su misma autoritas. Ya no habrá protagonizado la revolución, carecerá de contacto directo con el fundador, en el caso de la República Islámica es Khomeini, y necesariamente tiene que venir de alguna de las muchas familias de poder que hay en Teherán. Esa operación no se pondrá en marcha hasta que Khamenei no abandone este mundo. Pero eso es algo que descuentan próximo. Así que lo último que se meterán es en más problemas de los que ya tienen. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con dos contraescuchas venezolanos que se llaman Antonio y Luis, van en ese orden, que nos hablan del tema del Esequibo. Muy buenas, don Fernando. Muy bueno el programa sobre el Esequibo. Bastante completo el resumen. A mí me tocó defender, por casualidad, hace unos veintitantos años, en una tesis de grado, la posición de la República Cooperativa de Guyana en el diferendo del Esequibo. Y en efecto, lo que ahí sostienen es que, bueno, por el transcurso de más de 50 años en la denuncia del laudo de 1899, Venezuela habría consentido la posesión que tenía la Gran Bretaña sobre aquello. Sin embargo, la posesión de Venezuela tiene un punto a su favor, que es que el amaño se hizo público fue en los años 40 a través de un memorando de uno de los abogados intervinientes, que era Severo Maulet Prevost. Y este individuo, bueno, habría descrito cómo se habría arreglado aquello en favor de la Gran Bretaña, a cambio, cosa curiosa, de otorgar a los rusos esferas de influencia en Afganistán. Esto porque uno de los jueces de aquel lado era un juez ruso. Pero más allá de eso, realmente, en Venezuela a poca gente le quitaba el sueño el territorio del Esequibo. Siempre se ha visto como algo curioso ese expolio que se había sufrido en el siglo XIX. eh, Forma parte de un mapa que siempre está con unas rayas encima. O sea, dibujaba desde la temprana escolaridad así, y poco más que eso. Los gobiernos venezolanos han sido más o menos consistentes hasta Chávez en mantener el reclamo más o menos congelado, procurando una negociación con Guyana para la resolución de aquello. Y sí, fue Chávez el que terminó consintiendo la explotación minera y la exploración en ese territorio, lo cual ha debilitado en alguna medida la posición de reclamo de Venezuela. Pero más allá de eso, el tema realmente no creo que esté referido a un interés de Venezuela por los recursos petrolíferos o mineros de aquel país. Aquí difícilmente se explota los yacimientos petroleros que ya se tienen. Lo que
sí parece evidente es que esto hay que verlo en clave interna. Para Maduro ha sido una oportunidad pues, de levantar una bandera, la única que le queda, que es la del nacionalismo, sacar del discurso el tema de las primarias de octubre celebradas por la oposición, decir que en su referendo pues, votó una cantidad enorme de personas, de más de 10 millones de votantes, lo cual nadie con un dedo de frente se cree, simple y llanamente pues, porque estuvieron completamente vacíos los centros electorales. Y más allá de la chanza que se ha prestado para esto, lo cierto es que los venezolanos sí han concluido que hay un control un poco más severo del aparato electoral por parte de Maduro, que está dispuesto a trucar las cifras de forma ramplona y más que evidente. Es una manera también de poner a la oposición en el trance de nuevo, de decirles que no participen en las elecciones presidenciales del año que viene, de calificar a todo aquel que se hubiera opuesto a la celebración de ese referendo por inconstitucional, de traidor a la patria o amenazarlo con persecución judicial, de criminalizar a lo que queda de oposición en Venezuela. Esa ha sido en general la razón de esto. Una pequeña puntualización es que eh, con respecto a la octava estrella que pegó Chávez en la bandera, eh, al momento del, del Congreso de 1811, fueron 7 de las 9 provincias de la Capitanía General de, de Venezuela las que se adhirieron a aquel Congreso. No estaban representadas ni la provincia de Maracaibo, en buena medida porque seguía siendo una plaza española, estaba todavía bajo control de los realistas. Y Guayana, que no solo comprende el Esequibo, sino todos los estados que están al sur del Orinoco, que son Bolívar y el actual estado Amazonas. En aquel momento la capital era Angostura, hoy Ciudad Bolívar, y Chávez añade esa estrella con el cuento de que, bueno, en 1819, bastante tiempo después, Bolívar habría emancipado aquella región y de ahí habría partido el Congreso de Angostura y bueno, una cantidad de interpretaciones históricas bastante convenientes, pero todo fue básicamente pues para cambiar los símbolos nacionales, añadirle la estrella y ya está. No sé por qué no se animó a poner la novena, que era la de Maracaibo. Pero bueno, la cosa es que quedó así, no solo por el Esequibo hasta la estrella. La provincia de Guayana era mucho más grande que el simple Esequibo. En cualquier caso, bueno, me extiendo mucho. Felicidades por el programa y mucha suerte. Siempre te escucho cada vez que voy a mi trabajo todas las mañanas. Y de verdad, bueno, en principio quiero felicitarte por tu excelente programa. De verdad creo que es un aporte súper valioso para toda tu audiencia, para todos los contraescuchas. Eh, Quería, Fernando, hacerte una pequeña aclaratoria. Hace poco escuché tu programa del Esequibo, muy bueno, excelente, pero hiciste una mención de que, bueno, de que justamente el tema del Esequibo era de mucho interés antes para los partidos de derecha nacionalistas. Y justamente mi aclaratoria va de que lamentablemente en Venezuela movimientos de derecha no han habido. Eh, lo más parecido puede ser que hubo, fue nacionalista, pero también fue una dictadura, fue el Marcos Pérez Jiménez. Y posteriormente un pequeño movimiento político ya en democracia, un pequeño movimiento político llamado MAN, fundado por un señor llamado Germán Borregales. El MAN es Movimiento de Acción Nacional. Eso fue un pequeño partido que salió en los 70 y que ellos sí se decían anticomunistas de derecha y nacionalistas.
conservador, católico, etcétera. Pero en Venezuela, desde que cae Marcos Pérez Jiménez, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo que vino después fue el bipartidismo de Acción Democrática, un partido de centro-izquierda, populista, paternalista, eh, muy corrupto, que fue justamente hoy, y hablo justamente de los 70 porque antes más o menos obraron bien, pero se empezó a corromper ya a mitad de los 70 y obviamente también el otro partido, la otra parte eh, política del ámbito político, de la esfera política, estaba representado por Copey, social cristiano, centro izquierda. Pero nunca hubo una derecha marcada, ideológicamente muy marcada en Venezuela. Nunca se presentaron esas alternativas a nivel político electoral. Y obviamente, bueno, el chavismo, que ahora técnicamente podemos decir que es una sobredosis de adequismo de todos los vicios que tuvo Acción Democrática en su momento. Eso es más o menos lo que quería comentarte, aclararte. Eh, sí, han habido movimientos de derecha muy ínfimos, muy pírricos, pequeños, insignificantes, más allá de la dictadura de Pérez Jiménez, que estrictamente fue más nacionalista que de derecha per se. O sea, fue un movimiento muy nacionalista. Justamente en ese momento se planteó también que tal vez el dictador iba a, bueno, a tomar el Esequibo por todo el asunto, pero eso nunca sucedió. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para hacerte esta aclaratoria y bueno, espero que pueda aportar a los contraescuchas respecto sobre el tema el que abordaste, que fue el del Esequibo. Muchísimas gracias y saludos. En cuanto a lo que nos cuenta Antonio, pues a ver, creo que tiene muchísima razón. Lo ha expresado además de una manera documentada y elegante, y yo lo apuntaba aquí la semana pasada. Esto hay que leerlo en clave interna, obviamente. Maduro ha recurrido al nacionalismo porque es ya lo único que le queda. El chavismo siempre ha hecho un uso muy intenso del nacionalismo, del patriotismo. Bueno, el uso de la palabra patria en el lenguaje del régimen es constante. En fin, no hay más que ver la profusión de banderas venezolanas y la identificación del régimen con la propia Venezuela. Lo que había evitado a propósito este régimen era recuperar de manera muy visible el viejo reclamo del Esequibo. Y ojo, no por falta de ganas, ¿eh? Chávez era como buen militar muy nacionalista, sino porque políticamente era un tema inconveniente, un tema espinoso. La Guyana fue durante muchos años una república extraordinariamente cercana a Cuba. Desde los años 70, cuando se convirtió en república cooperativa, los gobiernos guyaneses han implementado infinidad de medidas socialistas. No le pusieron el apellido ese de cooperativa de casualidad. Guyana servía además como apoyo diplomático al régimen cubano. Vale, era un país pequeño y de poca importancia, pero el castrismo llegó a estar francamente solo en los años 90, en aquella década, el periodo especial, y cualquier ayuda le venía bien. Antes de eso, Castro había utilizado, os lo comentaba aquí la semana pasada, había utilizado Guyana como plataforma para mantener sus operaciones militares en África. Estas guerras imperialistas del castrismo que tuvo, especialmente en Angola, pero también desplegó tropas en otras partes de África. Luego tenía otra utilidad, que era la de fastidiar a los gobiernos venezolanos de punto fijo, es decir, los de la Cuarta República. Bien, pues en esas llegó Chávez y una de las instrucciones que le debieron dar en La Habana fue mantener buenas relaciones con Guyana y no agitar mucho lo del Esequibo. El propio Chávez visitó Georgetown. Es algo histórico porque creo que ningún otro presidente venezolano lo había hecho anteriormente. Fue la primera vez en la historia, casi 200 años, en las que un presidente venezolano visitaba a su vecino. Chávez viajó hasta allí, creo que fue en el año 2005 o 2006, se reunió con el presidente de Guyana, que era Barra de Jagdeo en aquel momento. Acordaron, por supuesto, fortalecer las relaciones entre ambos países y el propio Chávez se dirigió al Parlamento guyanés y dijo que le parecía muy bien que los guyaneses fuesen hacia adelante y en la Nueva América, etc. Años más tarde, Nicolás Maduro volvió por allí, volvió por Georgetown. Creo que en 2015 o 2016. Y el ambiente era igualmente bueno, ¿eh? Es decir, no había problema con el Esequibo. El reclamo permanecía, eso sí, ahí congelado y ya. Algo que tampoco preocupaba demasiado en Venezuela, porque como bien dice Antonio,
Es algo que no quita el sueño a casi nadie. Algo comprensible por lo demás, porque aunque seguramente el reclamo de soberanía venezolano está más que justificado, y los británicos maniobraron malévolamente en el arbitraje de 1899, la realidad es que Venezuela nunca ha ejercido su soberanía allí. Por lo tanto, no existe una sensación de amputación de una parte del territorio que formó parte de la República y que, bueno, les fue arrebatado violentamente. Tampoco hay venezolanos viviendo en esa zona, que estén sometidos a un gobierno extranjero. Por lo tanto, no hay esa sensación de urgencia. Por cierto, Severo Mayet Prevost era mexicano, que el otro día se me olvidó comentar lo de como estos programas que hago, como este que hice del Esequibo el otro día, incorporan tanta información, pues algunas se me extravía, ¿no? Esto me pasa cuando no he apuntado las cosas en el papel. En la lista de cosas que no se me deben olvidar, bueno, pues esa se me olvidó apuntarlo y por eso no hablé de él. Este era un mexicano, un abogado mexicano, porque se había formado como abogado en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Harvard. Así que el gobierno de Venezuela le escogió como uno de sus abogados para el arbitraje de 1899, para defender los intereses de la República de Venezuela. No tenían ningún abogado igualmente prestigioso en Venezuela en aquel momento, en París, ¿no? Pues bien, este hombre, Mayet Prevost, poco antes de morir, cuando ya era muy anciano, redactó un memorando en el que contaba todo lo que había pasado en aquellos días en París, como los británicos habían hecho trampa y se habían conchavado con los rusos. El juez era ruso. Eso sucedió en 1945, es decir, que había pasado ya casi medio siglo desde el arbitraje y su memorando dio razones al gobierno venezolano de la época para interesarse de nuevo por el tema. Pero aún así tardaron casi 20 años en reclamarlo de nuevo, hasta el año 62. Reclamarlo de nuevo en la ONU, quiero decir. Respecto a lo que nos cuenta Luis, la derecha nacionalista en Venezuela efectivamente no es muy abundante. Eso es cierto, pero en el pasado sí que existió, ¿eh? Y uno de sus temas favoritos y de sus reclamos favoritos de campaña y de propaganda electoral era precisamente este, el del estatus del Esequibo. Bien, seguimos con Santiago, que nos habla de la España de Pedro Sánchez y de cómo su partido está tratando de colonizarlo todo. Una vez más, felicidades por tus programas, los sigo hace un par de años y me encantan. Quería hablar del tema del gobierno desastroso que tenemos. Entiendo que siendo una cosa lamentable lo de la amnistía, el referéndum y todo eso, no es ni de lejos lo más grave. A mi juicio, lo más grave es que esta gente está vampirizándolo todo. No ya los políticos, los cargos políticos, el CIS, Televisión Española, la Fiscalía, eso también, pero también está vampirizando puestos de todo tipo en empresas públicas y privadas, están colocando al primo, al sobrino, incluso aunque el proyecto desastroso sea un fracaso, va a ser muy difícil despermeabilizar, va a ser muy difícil resolver esa vampirización tremenda. Por otro lado, entiendo que la esperanza para muchos es la justicia europea, el Parlamento Europeo, Europa, porque aquí el Tribunal Constitucional no lo va a resolver y los tribunales no sé si van a poder hacerlo. Yo no soy nada optimista con eso, porque la capacidad de las instituciones europeas para defraudarnos ha sido demostrada. Cuando detuvieron a Puigdemont hace 3 o 4 años en Bélgica, todo el mundo pensaba que lo iban a extraditar y mira lo que pasó. Luego le detuvieron en Alemania y volvió a pasar lo mismo. El Tribunal de Justicia Europeo a lo mejor puede hacer algo, pero ¿cuándo? Porque funcionan igual de lentos. Soy bastante pesimista con eso, pero bueno, espero equivocarme. Muchas gracias. Pues sí, Santiago, el drama verdadero del sanchismo no es, como bien dices, esta o aquella ley, siendo algunas muy graves, como es la de amnistía. No, o que pacten con unos o con otros para mantenerse en el poder. No, lo más trágico es que está colonizando todos los poderes del Estado, y no solo los del Estado. Allá donde hay una brizna de poder político o económico, quieren meter el cazo. Y lo están metiendo, ¿eh?
necesitan poner las instituciones del Estado a su servicio porque saben que son, en definitiva, son contrapesos a su poder y eso les irrita. A las grandes empresas las tientan con contratos con los fondos europeos, ¿no? Les dice algo así o les sugiere algo así como que para participar del festín tienen que aceptar a fulano o a mengano en los consejos de administración. Es un planteamiento, yo diría, muy del PRI mexicano de otros tiempos, ¿no? Un control absoluto de todos los resortes de poder, ¿no? Tanto los políticos como los económicos y los sociales. La pregunta es si lo terminará consiguiendo, que eso no lo sabemos, porque su debilidad política es evidente, como lo es también su cuestionamiento en la calle. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de aranceles y de cómo, a pesar de que se ponen y se vuelven a poner, terminan no sirviendo para nada. Echa la ley, echa la trampa. Los aranceles son una clara señal hostil, perfectamente eludible con sobrecostes, que evidencia relaciones económicas entre interlocutores tramposos que comparten intereses pero priorizan otros. El comercio chino-estadounidense les trae beneficio a ambos, pero siendo como son rivales geoestratégicos, han de medir y calibrar el balance de estos beneficios. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, 18 de diciembre. Mañana es 19 y estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana.